entre el campo eléctrico uniforme, ¿no? La magnitud de la intensidad del campo eléctrico uniforme y la diferencia de potencial. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que tenemos acá dos placas. Estas dos placas están cargadas eléctricamente. Una está con una carga positiva y la otra está con una carga negativa. De tal manera que al estar esta placa cargada eléctricamente con carga positiva, el potencial generado es un valor positivo. Y estar cargado con carga negativa al otro lado, su potencial eléctrico va a ser negativo. O sea, este es mayor, el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Potencial mayor, potencial menor. Entonces, si la distancia es pequeña entre ambas placas, se va a generar un campo eléctrico uniforme. Se genera un campo eléctrico uniforme. De tal manera que en todos los puntos A, B, C, en cualquier punto de su interior, la intensidad de campo eléctrico va a ser el mismo. La intensidad de campo eléctrico va a ser el mismo. O sea, yo te pregunto, a ver, ¿la intensidad del campo eléctrico en A será mayor o menor que la intensidad de campo eléctrico en el punto B? Igual, profe. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico va a ser el mismo en cualquiera de esos dos puntos. Pero el potencial eléctrico no, ya que estas cargas positivas generan un potencial positivo, o sea, un potencial mayor, y estas cargas negativas generan un potencial menor. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico van señalando de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Siempre el campo eléctrico va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. O sea, esto es como si fuera una barra, ¿no?, que va avanzando y todos los puntos de acá tendrán el mismo potencial de A. Todos los puntos de acá tendrán el mismo potencial de B. O sea, que el potencial de A es mayor que el potencial de B. ¿Está bien? Va de mayor hacia el menor. Por lo tanto, el potencial de A es mayor que el potencial de B. Colocamos ahí. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B, la diferencia de potencial entre A y B, entre los puntos A y B, tiene que ver con la distancia de separación, pero no es la distancia de separación entre los puntos, no es la distancia de separación entre los puntos, no, es más bien la distancia que están separadas las superficies equipotenciales. Es decir, a este punto A yo le voy a asociar acá un plano, así un plano, perpendicular a la dirección del campo eléctrico, de tal manera que todos los puntos de este plano contienen el mismo potencial al de A. Y igual, en el punto B yo trazo un plano perpendicular a la dirección del campo y todos los puntos de ese plano van a tener el mismo potencial de B. De tal forma que el potencial de A es mayor que el potencial de B. A esas superficies se le llaman superficies equipotenciales, o sea, de igual potencial. Y la diferencia de potencial entre A y B tiene que ver con la distancia que hay de separación entre las dos superficies equipotenciales. ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a determinar? Potencial mayor menos el potencial menor va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la distancia. ¿Está bien? Esta es la intensidad de campo eléctrico. Y esto de acá es la distancia, pero ¿qué distancia es? Esta es la distancia entre las superficies equipotenciales. Entre las superficies equipotenciales que contienen a los puntos A y B. ¿Eh? Superficies equipotenciales que contienen a los puntos A y B. Y el E, ya habíamos dicho que era la intensidad de campo eléctrico, ¿no? En magnitud nada más, ¿no? La intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Ese es el orden que hay que tener presente. Hay que tener presente que las líneas de campo eléctrico siempre va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Por ejemplo, si tuviéramos algo así, a ver, vamos a suponer que colocamos un arreglo así, de campo eléctrico. Estas son las líneas de campo eléctrico, a ver. ¿Dónde es? A ver, coloco acá el punto A y por acá el punto B. ¿Dónde hay mayor potencial, en A o en B?
En A, pues el potencial de A es mayor al potencial de B. ¿Ven? El potencial de A, porque siempre va de puntos, el campo eléctrico siempre va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Por esa razón el potencial de A es mayor que el potencial de B. Pero ¿qué pasaría con el campo eléctrico? ¿Dónde es más intenso el campo? ¿En A o en B? Para determinar dónde es más intenso el campo hay que fijarse en la separación entre sus líneas equipotenciales. En el punto A están más separadas las superficies equipotenciales que en el punto B. Por lo tanto, en el punto B es más intenso el campo eléctrico. O sea, que el campo eléctrico en B es mayor que el campo eléctrico en A. ¿Ven? Son cosas que hay que tener presente. Hay que tener presente ahí cuando te den algún campo eléctrico. Entonces recordemos, las superficies equipotenciales, la distancia de separación entre las superficies equipotenciales nos va a permitir a nosotros, y el campo eléctrico obviamente, encontrar una diferencia de potencial entre dos puntos que están en ese plano. Bien, pasamos al segundo tema. Acá vamos a hablar sobre la capacidad eléctrica y los condensadores. La capacidad eléctrica. Magnitud física escalar propia de cada conductor, que nos expresa la cantidad de carga eléctrica que debe ganar o perder un conductor para modificar en una unidad el potencial eléctrico en su superficie. O sea, hay una carga que puede ganar o perder, si es que gana o pierde una carga, una cierta cantidad de carga eléctrica, modifica, hay una variación justamente en el potencial eléctrico de ese conductor. La capacidad eléctrica viene a ser la cantidad de carga por unidad de potencial, carga sobre potencial. La unidad de la capacidad eléctrica es el farad, o faradios también llamados.